Hola alumnos de primero, ¿cómo estáis? Confío que muy bien, que estéis llevando bien la cuarentena y que estéis todos bien. Hoy os he traído un vídeo muy relacionado con el vídeo del anterior, el del proyecto Genoma Humano. Si os acordáis, con la publicación del proyecto Genoma Humano en el año 2001, Francis Collins, el director del consorcio público, decía: tenemos la primera edición del libro de la vida que estará en las bases de datos públicas abiertas a todo el mundo para ser usadas durante décadas y siglos. Bien, pues ¿qué os quería traer hoy? Lo que os quería traer hoy es, vale, ¿y después qué? ¿Vale? Es decir, este proyecto se presenta el borrador en el 2001 y ¿qué ha pasado desde el 2001 hasta ahora? Pues lo que ha pasado es un abismo. Recordad que en el 2001 se publica conjuntamente, tanto en Nature como en Science, el primer borrador del genoma humano. Uno, el artículo de Craig Venter con el consorcio privado, el otro artículo de Francis Collins con el consorcio público, pero en temas de genética, 19 años o 20 años son muchísimo, son una barbaridad. Entonces lo que os quería contar es a qué ha dado pie todo esto y qué ha pasado. Lo haremos en dos vídeos, ¿vale? Hablaré de 14 cosas que las he extraído de la página del NIH, de la National Human Genome Research Institute, que te habla de las 15 cosas de la genómica que están transformando el mundo que conocemos. La primera cosa que os quería hablar es la reducción del coste económico. Si os acordáis, os conté que la primera parte del proyecto Genoma Humano lo que se hizo prácticamente era desarrollar la tecnología para secuenciar. Secuenciar era carísimo. En los años 90, para que os hagáis una idea, secuenciar cada base, una base del genoma, tenía un coste de entre 1 y 10 dólares. Si tenemos 3.000 millones de bases en nuestro código genético, imaginaos el coste que tenía esto. De hecho, el coste de este proyecto fueron unos 3.000 millones de dólares y costó unos 13 años en llevarse a cabo. Bien, pues la tecnología ha ido desarrollándose a pasos agigantados y a día de hoy un genoma humano cuesta menos de 1.000 euros, ¿vale? La secuenciación de un genoma humano, y puede realizarse en el trabajo de un día. Fijaos, aquí tenemos una infografía que os he traído. En los años 90 se podían secuenciar miles de bases en un día. En el año 2000, ya al final de la publicación, cuando estaba a punto de publicarse el genoma humano, se podían secuenciar del orden de millones de bases en un día. Pero es que en el 2007 se podían ya secuenciar del orden de miles de millones de bases en un día, y con los secuenciadores de tercera generación del 2015 estamos hablando de que se pueden secuenciar billones de bases por día. ¿Esto qué ha producido? Ha producido una bajada del costo que tenéis en esta gráfica, descomunal. Hoy en día un genoma es bastante asequible y se prevé que esto va a seguir bajando y que en poco tiempo un genoma puede estar en torno a los pocos cientos de euros. Otra cosa que ha cambiado es nuestro entendimiento con la variación genómica humana. ¿Y a qué me refiero? Nosotros compartimos el 99,9% de la secuencia, ¿vale? Yo con una persona de la calle, un ciudadano de a pie, cualquier que no esté relacionado conmigo, compartimos un 99,9% de todas las letras del ADN. Ahora, esto es como decir que tenemos las instrucciones para montar un coche. Efectivamente, a grandes rasgos, montar un coche siempre es lo mismo, pues 4 ruedas, con las puertas, con un motor de combustión, unas bujías, unos pistones, pero no es lo mismo las instrucciones para montar un Ferrari que las instrucciones para montar un 600. Pues este 0,1% de diferencia entre los seres humanos equivale más o menos a unas 3 millones de bases, 3 millones de letras diferentes que me hacen ser yo y no cualquier otra persona. Bien, pues el entendimiento con la secuenciación de diversos genomas se ha mejorado mucho el conocimiento de cómo funcionan estas variantes y cómo estas variantes pueden afectar a características de la persona, o por ejemplo cómo algunas variantes aumentan el riesgo de tener ciertas enfermedades. Podemos conocer más acerca de tu propio ADN. La tercera cosa que también ha habido un avance gigantesco es en la genómica del cáncer.
Cuando hablamos de cáncer, estamos metiendo en el mismo saco un montón de enfermedades diferentes que se caracterizan porque hay un conjunto de células que han sufrido unas mutaciones y se dividen de forma incontrolada. Pero hay multitud de diferentes tipos de cáncer en función de qué mutaciones están acumulando estas células. A día de hoy, prácticamente todas las personas con cáncer lo que se les hace un estudio genético del cáncer y se hace un perfil genético del cáncer. Se mira qué mutaciones, qué variantes está teniendo este cáncer, porque en función de qué variantes se puede predecir si este tumor va a responder o no a un tratamiento, o si va a ser resistente a un fármaco o a otro, o no va a ser resistente, o sí. Con lo cual, al final lo que estamos haciendo es buscar una quimioterapia más personalizada al tipo del cáncer. El cuarto punto en el que también nos ha influido mucho todo el mundo de la genómica es que podemos conocer el origen de la especie humana y de dónde vienen nuestros ancestros. Podemos, mediante el análisis genómico de diferentes poblaciones, mirando las semejanzas y las diferencias, podemos, por ejemplo, rastrear la dispersión de las poblaciones humanas, pues cómo migraron o cómo se dispersaron aquellos primeros Homo sapiens que salieron de África. Podemos, por ejemplo, mirar el grado de parentesco con otras especies de Homo, como por ejemplo con Homo neanderthalensis, el neandertal. Si recordamos el tema de evolución humana, hablamos de que aproximadamente teníamos un 4% de ADN de neandertal, y esto se puede saber mediante la genómica. O a nivel personal podemos reconstruir historias familiares o descubrir nuestros ancestros, de dónde vengo, o sea, quiénes son mis ancestros, etcétera, etcétera, etcétera. La otra cosa que os quería hablar es la genómica en la agricultura. Estamos hablando todo el rato de la genómica humana, pero es que poder secuenciar genomas no solo nos permite secuenciar el genoma humano. A día de hoy hemos secuenciado cantidad de especies vegetales y animales. Esta secuenciación, el conocimiento de estos genomas, por ejemplo, nos permite seleccionar aquellas variantes o aquellos genomas que nos interesan tanto de ganado como de plantas y poder seleccionarlos para luego buscar aquellas variantes que queremos nosotros nos sirven para algo y cruzarlas entre sí. El análisis genético también se presenta como una herramienta de gran potencial, por ejemplo, para los controles sanitarios. Cuando me están vendiendo carne de vacuno, mediante un análisis genético nos podemos asegurar que esa carne es 100% vacuno y no tiene ADN de otras especies que estarían diciendo que ha habido una adulteración de esta carne con otros tipos de carne. La sexta que os quería hablar es cómo funciona el genoma. Y para que os hagáis una idea, que os quería hablar de que la parte que codifica, es decir, la parte del ADN que tiene instrucciones para hacer proteínas, es muy poquita, es solo un 2% de todas las bases. Es muy poquito. Y entonces nos queda un 98% de ADN que en un principio se pensó que no tenía función. Esta idea se ha ido desterrando con el tiempo y cada vez vemos que la función de este ADN, gran parte de esta función es controlar o regular los mecanismos de cómo se expresan estos genes. Entonces, por ejemplo, mecanismos epigenéticos, hemos visto que la célula tiene ciertos mecanismos para, sin modificar las instrucciones, silenciar o amplificar ciertos genes. Es decir, la célula puede marcar en su libro de instrucciones qué páginas leer, qué páginas no leer, qué páginas leer mucho o qué páginas leer poco, y todo esto sin modificar el libro, que sería nuestro ADN. Bien, hasta aquí sería este primer vídeo con las 6 primeras cosas en las que nos ha cambiado este entendimiento del genoma humano. En el siguiente vídeo hablaré de las siguientes cosas hasta llegar a 14, de las cosas en las que nos está cambiando el conocimiento o toda esta tecnología desarrollada a partir de aquel proyecto Genoma Humano. Espero que estéis muy bien y continuamos en el siguiente vídeo.